Capítulo 10 de San Lucas, ya lo estuvieron considerando en la clase bíblica. Capítulo 10 de Lucas, versos del 25 hasta el verso 37. Quiero que estén sentados, por favor, todos, una vez que estemos acá adentro. Nadie está allá atrás, solamente los que están encargados del orden atrás van a quedar. 10:25 hasta el 37, perdón. Dice la escritura, vamos a darle lectura en forma alternada. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A dónde va ese niño? Vamos a esperar que estén todos de acuerdo conmigo. Otro detalle muy importante, hermanos, discúlpenme que se los haga saber desde el púlpito. No estamos muy acostumbrados a traer nuestra Biblia. Y es importante que traigamos nuestra Biblia, ¿verdad? Así como los estudiantes van a la escuela y llevan sus libros que van a usar, cuando venimos a la iglesia traemos nuestra Biblia, la que usamos o que se supone que usamos regularmente en casa, ¿verdad? Entonces, por favor, la próxima semana tráiganse sus Biblias, vénganse con ellas, no entren sin ellas. Es la norma de nuestra conducta. Es ahí donde está fundada nuestra fe. Entonces es importante que la conozcamos, la aprendamos, la leamos, la meditemos, ¿verdad? Las Biblias que hay aquí solamente para uso de los visitantes, nada más. Para los que somos de casa, traemos la nuestra, ¿verdad? Así que por favor tómenlo en cuenta. No es un regaño, por supuesto. No se asuste porque le estoy hablando así de esta forma. Es que así hablamos nosotros a veces. Empezamos nuevamente. Todos de pie, por favor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole como muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 le parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos del ladrón? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Pueden ocupar su lugar.
de las parábolas de Jesús, una de las más hermosas, por no decir que la más hermosa, es esta. Es una parábola a través de la cual enseña algo tan importante, que necesitamos aprenderlo hoy en día. En aquella ocasión expuso el Señor para mostrarle al que le estaba haciendo la pregunta quién era su prójimo. Hoy necesitamos aprender un poco más en cuanto al prójimo. El concepto que se tenía en aquel entonces del prójimo era solamente pensando en términos culturales, en términos de raza, en términos de judaísmo. Es decir, mi vecino que vive al lado es judío, mi vecino que vive al otro lado es judío, el que vive enfrente es judío. Esa era la mentalidad que tenían los judíos en aquel tiempo, que su prójimo eran judíos. Por lo tanto, cualquier otro que no fuera judío no podía ser su prójimo. Y Jesús, qué bueno que usa esta parábola para mostrarle a aquel hombre que el prójimo no es solamente aquel que es de su misma raza, de su misma gente, de su mismo pueblo, sino un prójimo puede ser cualquier persona independientemente de su nacionalidad, cultura o raza, o estado civil o posición social. Cualquier persona, aparte de nosotros, puede constituirse de hecho en un prójimo. La palabra prójimo es sinónimo de próximo, es decir, el que está enseguida. De modo que donde quiera que vayamos, cualquier persona que esté al lado suyo o cerca de usted, esa persona es su prójimo. Es su prójimo. Hemos malentendido muchas veces el concepto de este principio. Amamos a aquellos que son de nuestra propia iglesia, pero no aquellos que no pertenecen a nuestra propia iglesia. Amamos a aquellos que son de nuestra misma fe y menospreciamos a aquellos que no lo son. Y hemos hecho una división indebidamente. Nos hemos acostumbrado solamente a vernos entre nosotros, a tratarnos entre nosotros, a considerarnos unos a otros, que nos hemos olvidado de aquellos que no son parte de nuestro círculo. He ahí el error que muchas veces cometemos y por el cual muchísima gente no desea estar entre nosotros, porque les hemos menospreciado, los hemos ignorado, no les hemos ayudado en su momento cuando fue requerido. De ahí la importancia de aprender en esta hora quién es nuestro prójimo y qué debemos de hacer con él cuando lo necesita. La pregunta que el escriba o el intérprete de la ley tenía para Jesús en aquella ocasión era solamente una pregunta para probarle, dice ahí la escritura. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Como si fuera necesario hacer algo muy importante, algo muy grandioso, un acto heroico a lo mejor, como si se requiriera de algo fuera de nuestro alcance. Y la respuesta que Jesús hace a este hombre nos muestra hacia dónde debemos de dirigirnos cuando necesitamos saber algo que tiene que ver con Dios y con nuestro prójimo. Dice Jesús, ¿y qué dice la Escritura? ¿Cómo la interpretas tú? Es decir, lo manda a las Escrituras, lo manda a la palabra de Dios, porque es allí en la palabra de Dios donde se encuentra todo tipo de respuestas a nuestras preguntas. Y la respuesta más importante que necesita el ser humano es precisamente la que hacía este hombre. ¿Cómo tengo que hacerle? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Para vivir para siempre. Como si fuera de algo que no estuviera a nuestro alcance hacer. Si vamos a las Escrituras, nos damos cuenta en diferentes formas qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Y cómo espera Él que lo hagamos? Una de las cosas importantes que tenemos que entender
es que no es suficiente ir a la Escritura para conocer lo que Dios piensa, siente o dice. Tenemos que poner en práctica en nuestra vida para que pueda dar un resultado positivo en nosotros y en nuestra comunidad. No podemos constituirnos solamente en lectores asiduos de la palabra si no estamos dispuestos a ponerla en práctica en nuestra vida. Creemos o consideramos que el cristianismo es solamente una forma de hacer ciertas cosas, como si el cristianismo no tuviera que ser parte de nosotros mismos. Pensamos que con venir a la iglesia y oír la palabra de Dios es más que suficiente, ya cumplimos, y por lo tanto cuando salgamos de aquí podemos hacer lo que se nos pega la gana. No es así, mis amados hermanos y amigos. Lo que la Biblia nos enseña es que el cristianismo es en realidad un estilo de vida. Un estilo de vida. ¿Cómo es que debemos de estar viviendo? De tal modo que somos hijos de Dios, somos cristianos aquí en la iglesia, lo somos en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el vecindario, donde quiera y con quiera que usted se relacione. Usted es un cristiano. Usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, no puede vivir de una forma en la iglesia y de otra forma en la casa o en la calle. Tiene que concordar, tiene que haber armonía entre lo que usted lee la palabra de Dios con lo que usted hace con sus hechos. La palabra de Dios es para practicarse, para vivirse, no solamente para creerla. La gran mayoría de nosotros caemos dentro de ese grupo de personas que la sabemos la Biblia, conocemos las Escrituras, pero difícilmente la hemos puesto en práctica en nuestra vida. Y sí se nos antoja muy bonita, muy interesante, muy buenos consejos que la Biblia nos da. Nos dice qué debemos hacer en diversas circunstancias. Pero si no la aplicamos a esas circunstancias, difícilmente tendrá efecto en nuestra vida personal. ¿Qué haré? Y dijo Jesús, ¿qué lees? ¿Qué te dice las Escrituras? Lo que el intérprete de la ley hace es citarle dos textos bíblicos. Uno que tiene que ver en relación con el amor de Dios, o mejor dicho, con el amor a Dios. Y el otro que tiene que ver con el amor al prójimo. Son dos cosas muy importantes que no podemos desligar entre sí. No podemos hablar del amor a Dios si no estamos hablando también del amor al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos al prójimo. Tiene que haber, insisto, una relación entre las dos cosas. Si yo tengo una buena relación con Dios, se va a reflejar en el trato que yo dé a las personas que me rodean. La forma en cómo yo me esté conduciendo frente a las demás personas. Si yo digo que amo a Dios, tengo que demostrarlo con hechos. El amor es algo que se demuestra con hechos, no con palabras. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos hablan por sí mismos de lo que usted dice, piensa o hace. El escriba sabía las Escrituras. Era un intérprete de la ley. Conocía la letra. Toda la letra la conocía. De cabo a rabo, de libro a libro, del principio al fin conocía la Escritura. De modo que podía darle la interpretación correcta según lo que él mismo sabía de ella. Había personas que no conocían la letra y para evitar incurrir en una falta a la ley, es que venían a los intérpretes de la ley para que se las hicieran saber cómo era y debía de practicarse. Y este hombre sabía mucho de la Escritura. Sabía de teoría, pero no sabía la práctica. Pensaba en términos, hablando de su prójimo, como de solamente aquellos que le caían bien, aquellos que eran de su gente, de su raza solamente, y podía darse el lujo de menospreciar a quienes no lo fueran. Y Jesús usa esta parábola para enseñarnos
que nuestro prójimo o el amor que decimos que le tenemos a Dios debe ser demostrado a través de las cosas que hacemos, decimos o pensamos. Y para eso usa una ilustración. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y en el camino a Jericó fue asaltado por algunos rufianes, algunos ladrones y salteadores. Lo tomaron como su víctima. Le despojaron de todo lo que traía. Y no conformes con haberle quitado lo que tenía, se dieron el lujo de golpearlo y dejarlo casi muerto. El camino que iba de Jerusalén a Jericó no era muy largo, por supuesto, alrededor de algunos 30 kilómetros, pero era un terreno bastante escarpado. Había muchas cuevas, lugares rocosos por ahí, que eran fácil lugares para esconderse aquellos que estaban dedicados al hurto, al robo, al crimen. Y aquel hombre se aventuró por aquel lugar. Tenía que hacer algún negocio quizás, tenía algún compromiso que hacer, y tenía que ir usando ese camino que era usado por todos. Para su desgracia, es asaltado y es herido de gravedad. Y dice la Escritura que pasa también por ahí un sacerdote que descendía también de Jerusalén y que iba para Jericó. Jericó era una de las ciudades donde residía la mayor cantidad de sacerdotes. Ese era el lugar establecido para los sacerdotes. Había muchísimos sacerdotes viviendo en Jericó. De ahí que pasara un sacerdote, venía de oficiar, venía del templo donde había sacrificado muchos animales, había presentado todas las ofrendas del pueblo a Dios, había terminado su función y regresaba para su casa. Quizás usted se pregunte, bueno, ¿por qué no lo asaltaron? ¿Por qué no los asaltaban a ellos? Es que se da el caso de que llevaban cierto tipo, cierta forma de vestido, que les identificaba como sacerdotes o como levitas. De modo que aquellas personas que se dedicaban al crimen, ellos respetaban a ese tipo de personas. Y descendió aquel sacerdote y no se detuvo para ver lo que le pasaba a aquella persona. Hay muchas cosas que quizás ustedes consideraron el por qué no se detuvo cuando tuvieron la clase dominical. Pueden haber sido múltiples las razones, pero lo cierto es que no se detuvieron. De quien se esperaba una ayuda, no llegó. De quien se esperaba todo, no recibió absolutamente nada. Era un hombre religioso, un hombre que era el intermediario entre Dios y el hombre. Era un hombre importante, de buena posición por supuesto también, y una persona capaz de poder dar al necesitado lo que éste tuviera necesidad, pero no estuvo dispuesto a darle absolutamente nada. Muchas veces así somos juzgados por las gentes que no nos conocen. Y mira, va a la iglesia, y mira, es cristiano, y mira, ahí está metido todo el tiempo en la iglesia, pero no es capaz de ayudar en esta necesidad que tenemos. Lo que Jesús trata de enseñarnos en este caso en particular es que necesitamos enfocar bien nuestra vida en el camino correcto, haciendo lo que es correcto, poniendo en práctica lo que aprendimos de las Escrituras, para que podamos desarrollarnos de tal manera que podamos llegarle a cualquier tipo de personas y suplir sus necesidades espirituales y, por qué no, también materiales. Y dice la Escritura que descendía también un levita. Un levita era un descendiente de la tribu de Leví. Todos los descendientes de la tribu de Leví habían sido designados para servir dentro del templo, del tabernáculo primero y del templo después. Los sacerdotes eran levitas también, pero descendían
de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote que hubo, y Dios decidió que todos los hijos de Aarón fueran sus sacerdotes. Aunque los dos vienen de la misma tribu, tenían diferentes funciones, pero todas dentro de lo que es el aspecto religioso, vamos a llamarle así. Pero ni uno ni otro, que teniendo esa gran responsabilidad, ese grande peso sobre sus espaldas, de practicar el amor que decían tener a Dios y que por eso le estaban sirviendo en el templo, no fueron capaces de ayudar a aquella persona en desgracia, en necesidad. Así suele suceder, hermanos. A veces de quien más espera es de quien menos se recibe. Y es lo triste, porque a veces nos envolvemos tanto en lo religioso, tanto en lo bíblico, que nos olvidamos de ponerlo en práctica y nos conformamos solamente a mostrar lo bueno entre nosotros solamente. Y hay quienes se atreven todavía a formar ciertos círculos dentro de la iglesia y no permiten el acceso a ese círculo a nadie más, olvidándose completamente de que Jesús nos enseña que nuestro prójimo son todos, no solamente uno solo, o un grupo, o una iglesia de una misma fe, de cualquier otra fe. Necesitamos abrirnos más todavía, hermanos, en lo que se refiere a nuestras relaciones interpersonales dentro de la iglesia y fuera también de la misma. Estamos empapados quizás de lo religioso, estamos siendo enseñados en lo bíblico, pero nos estamos conformando solamente a recibir, a recibir, a recibir, a recibir, y no estamos dispuestos a dar. Necesitamos que haya un equilibrio, una balanza entre lo que aprendimos y en lo que enseñamos, que haya una buena igualdad en esos dos aspectos. Aprender, pero enseñar lo que aprendimos, no solamente desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista práctico. Necesitamos practicar lo que se nos enseña, poner en acción lo que creemos. Pero dice la palabra que también descendía un samaritano por aquel lugar. Ni el sacerdote ni el levita se atrevieron a detenerse siquiera para ver en qué podían ayudar. Los samaritanos eran originarios de Samaria. En ese tiempo, bueno, en los tiempos de los reyes, había dos reinos. Todo el país estaba dividido en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur estaba compuesto por los descendientes de la tribu de Judá, tanto como de Benjamín. La capital era Jerusalén. El reino del norte se componía de las otras 10 tribus restantes, y su capital era Samaria. Tenían diferente capital, tenían diferente centro religioso también. Los samaritanos se reducían solamente al monte Gerizim, donde estaba el lugar donde ellos adoraban. Pero Samaria hubo un tiempo en que fue ocupada por los asirios, y se llevaron a toda esa gente del reino del norte y los esparcieron por todas partes, vendiéndolos como esclavos. Para poder volver a poblar aquella zona, trajeron gentes de otros lugares. Esa historia ya la escucharon del pastor, ya se las platicó el pastor. Pero hubo ciertas dificultades, y para evitar que el problema fuera mayor, encontraron que la razón del problema que estaba enfrentando a aquella gente es que no conocía la ley de Dios. Y para ello empezaron a traer sacerdotes para que vinieran a enseñar la ley de Dios a aquellos que empezaron a poblar el reino del norte. Y ellos crecieron, algunos alabando a Dios, otros a otros dioses, otros ídolos. Y hubo un desacuerdo. Ellos se consideraban como parte del pueblo de Dios,
mientras que el reino del sur decía que ellos no tenían nada que ver con ellos. Había una división tremenda y había un odio acérrimo entre judíos y samaritanos. No se llevaban bien, no se hablaban entre sí, no se trataban entre sí. Si alguien tenía que ir a Jericó, le daban la vuelta a la ciudad de Samaria con tal de no pasar por el medio de la ciudad de Samaria. Un conflicto serio. Había racismo, como usted quiera llamarle. Pero sin embargo, ellos eran considerados como algo detestable para los judíos. Cuando Jesús está narrando la parábola o esta historia, seguramente pensó el intérprete de la ley que los primeros que pasaron por ahí eran los que iban a ayudar al herido. Sin embargo, se dio cuenta que no fue así. Y cuando Jesús habla de un samaritano que desciende por ahí y que éste mostró interés por él, podemos imaginarnos el odio que pudo haber sentido en su corazón en ese momento. Pensar que su prójimo pudiera ser él mismo, ese samaritano. Sin embargo, fue el único. Dice la Escritura que fue movido a misericordia. Se acercó, vio el estado deplorable de aquel herido, de aquella persona, y en su corazón o sus entrañas se le removieron y sintió compasión por aquella persona en desgracia y empezó a curarlo. Dice la Escritura que le puso vino a las heridas y las ungió con aceite. La razón por la cual era ungido con, perdón, era las heridas atendidas con vino, era porque el vino era un antiséptico, ¿verdad? Limpiaban la herida con el vino, por supuesto tenía cierta cantidad de alcohol, y eso ayudaba a medio esterilizar un poco la herida, para limpiar completamente las heridas. Y era la costumbre que usaban el aceite para ungir las heridas y ayudar un poco para su cicatrización o su recuperación. No conforme con haberlo ayudado, en ese momento de desgracia, lo toma consigo y lo lleva a un lugar más seguro. Se hospeda juntamente con él en el mesón, lo atiende toda aquella noche y al día siguiente, cuando tiene que partir, él muy bien pudo haberse desentendido de él, pero sin embargo, él quiso seguir ayudando todavía y le da instrucciones al mesonero para que lo siga atendiendo. Le da 2 denarios, dice la palabra que le da 2 denarios. El denario era el pago por un día por un día de trabajo. Ese era el salario, un denario. 2 denarios le eran suficientes para que atendiera al herido, pagando todo su hospedaje y alimentación y cuidado, al menos me imagino que por un mes aproximadamente. Se fue, no sin antes haberle dicho al mesonero: cuídamelo con mucho cuidado, atiéndelo bien, aquí te dejo este dinero, y si algo falta, cuando yo venga, yo te lo pagaré. Podemos imaginarnos, hermanos, a un hombre en estas circunstancias, a los ojos de los judíos que estaban escudriñando al maestro en ese momento. Poner a un samaritano, que fue el único que se conmovió, era un golpe fuerte para aquella gente. Pero sin embargo, para nosotros nos muestra que debemos abrirnos más en cuanto a la visión de saber quién es nuestro prójimo, qué debemos hacer, cómo debemos actuar, dependiendo de las circunstancias que nos toque a nosotros vivir en relación con las demás personas. Este hombre no lo conocía, era un extraño, y podemos atrevernos a decir hasta que era un judío el herido, era lo más seguro. Y que un samaritano se haya detenido a ver a un judío, hermanos, algo extraño tuvo que haber pasado en el corazón de aquel hombre para que fuera capaz de ayudarlo en esa situación de desgracia. Y tiene razón, la Escritura nos dice que se conmovió. Pero ¿qué pasa con usted y conmigo, mis amados hermanos, cuando vemos a alguna persona en desgracia, en necesidad? ¿Nos conmovemos con su estado, con su situación?
Nos mueve la situación que está viviendo nuestra gente para desprendernos, en primer lugar, de nosotros mismos. Darnos a nosotros mismos es el factor más importante que debemos tomar en cuenta. Para poder llegar a considerar la necesidad de los demás, tenemos que apropiarnos, hacerla nuestra, esa necesidad. Pero si no hay el amor suficiente para aquella gente, difícilmente podrá ser posible el que nos ocupemos de esas personas. El amor a Dios se experimenta, se disfruta, pero pierde su sentido si no sabemos amar a quien nos rodea. El amor a Dios se demuestra a través del amor que podemos sentir y dar a aquellos que ni conocemos, que hasta son problemáticos, que hasta nos odian quizás, que hasta les caemos gordo a lo mejor, pero sin embargo debemos mostrar el amor que le decimos tener a Dios. Debemos demostrárselo a esas personas actuando. Es actuando como demostramos el amor que decimos que le tenemos a Dios. Si el amor que usted dice que tiene hacia Dios no le mueve a hacer algo en beneficio de alguien más, difícilmente se puede creer que usted ame a Dios. Dice el apóstol Juan en su primera carta que no es posible que digamos que amamos a Dios y aborrezcamos a nuestros hermanos. Eso no es posible. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no vemos y aborrecemos a aquellos a quien sí en verdad podemos ver? Debe haber una congruencia, debe haber una relación, debe haber armonía entre lo que decimos y lo que hacemos. De otra forma, llegamos a ser falsos cristianos. En muchos aspectos y en muchas ocasiones, quizás le demos la razón a aquellos que nos critican y que dicen que en realidad somos hipócritas. Necesitamos experimentar nuestra fe, ponerla en práctica. La fe, si queremos definirla, inmediatamente viene a nuestra mente Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero para que podamos entender esa fe, necesitamos ponerle patitas a esa fe para que camine. Dice Santiago, tú dices que tienes fe, pases bien. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Aquellos que están tomando cursos de discipulado, podemos entender que ahora ya no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya somos salvos, es que estamos haciendo buenas obras, porque Dios nos preparó esas obras desde mucho antes para que cuando le conociéramos pusiéramos en acción su amor a través de lo que hacemos. Es importante entonces, hermanos, considerar que tenemos un vasto campo delante de nosotros para testificar, para evangelizar, para compartir nuestra fe. Pero tenemos que estar bien seguros que lo que decimos va de acuerdo con lo que hacemos en realidad. Si lo que hacemos está en desacuerdo con lo que decimos, entonces estamos mal definitivamente y tenemos que echar un vistazo hacia adentro a ver qué es lo que en realidad ha ocurrido. Si he conocido a Jesús como mi Salvador personal, entonces mis hechos lo van a demostrar. Si en realidad solamente fue una emoción, algo que me gustó, me sentí a gusto en la iglesia, me cayeron bien los hermanos, usted está echando falsos fundamentos o su fe está sobre falsos fundamentos. Debemos poner nuestra fe en la persona correcta, en Jesús. Si usted no tiene a Jesús como el fundamento de su fe, difícilmente puede actuar para bien.
Difícilmente podrá la gente conocer que usted es un hijo de Dios si no ha recibido, si no ha conocido y recibido al Hijo de Dios en su corazón. Mis amados, recapacitemos, meditemos, pensemos con mucho cuidado en lo que hemos estado escuchando o en lo que su servidor ha estado diciendo. Pero más bien, vean lo que la palabra de Dios nos enseña y démonos a la tarea de poner en práctica lo que ella nos enseña. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Póngase de pie. Hermano pastor, su tiempo, por favor.